Estas clases fueron grabadas en el año 2007 en el Departamento de Fisiopatología, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante las sesiones de trabajo dictadas por el profesor Dr. Walter Bishop Gerber a grupos de alumnos cursantes del tercer año de medicina. En estas clases se inicia el aprendizaje de una competencia muy necesaria en medicina, la de realizar un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Para alcanzar esta competencia es necesario desarrollar el razonamiento clínico, usar y reforzar el conocimiento científico adquirido en los 2 primeros años de la carrera, explicar los mecanismos de producción de los síntomas y signos estudiados en semiología, que es una materia hermana de la fisiopatología y que se dicta también en tercer año de la carrera, y estimular en los alumnos a estudiar con ahínco la patología médica, materia que verán en el 4º año de la carrera. En esta tercera clase se discutirán 3 casos clínicos con síndromes neurológicos motores, con parálisis facial central y periférica y con hemiplegia directa o alterna. La tercera sesión son 3 de 6. En 6 sesiones, no tengo más tiempo, haría falta más tiempo para enseñar lo que uno quiere enseñar. Ustedes saben lo que estamos buscando. A través de la presentación de casos clínicos muy sencillos, casos clínicos simulados, o sea, prestados de la realidad y hechos sencillos para poderlos analizar, y empezando de casos poco complicados para llevarlos a otros más complicados, a partir de esos casos clínicos nosotros hacemos o intentamos enseñarles cómo hacen los médicos para hacer un diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico que es la antesala de otro paso importantísimo, que es indicar la terapéutica. Les decía yo a ustedes que el diagnóstico clínico nosotros lo descomponemos en 2 etapas. El diagnóstico clínico sindromático o anátomo-funcional y el diagnóstico clínico etiopatogénico. Entonces, primero intentamos, con los síntomas y signos del caso clínico, elaborar un diagnóstico clínico sindromático anátomo-funcional. Juntamos los signos y signos que el paciente tiene, los signos y síntomas, perdón, que el paciente nos aporta, y intentamos hacer un diagnóstico clínico sindromático anátomo-funcional. Quiere decir que el síndrome señala el órgano y la función alterada. Y una vez hecho eso, tratamos de hacer con los mismos datos que recibimos del paciente el diagnóstico etiopatogénico, o sea, qué agente causal a través de qué mecanismo patogénico produjo el daño anatómico y funcional. Eso es lo que intentamos. El caso clínico no es sino un pretexto para enseñar eso. Entonces, el primer objetivo es que ustedes aprendan el razonamiento que hacen los médicos, el razonamiento clínico, para llegar al diagnóstico clínico. De nuevo, insisto, el caso clínico es un pretexto para lograr eso. Claro, muchas veces el caso clínico se transforma en interesante, lo discutimos, nos interesamos en el caso clínico y nos olvidamos de que lo que buscamos es destacar cómo se razona. El segundo objetivo que yo tengo es que ustedes valoren mucho el conocimiento científico básico que tienen. O sea, que se den cuenta que todo lo que han estudiado de anatomía, de histología, o sea, anatomía macroscópica, anatomía microscópica, bioquímica, fisiología, todo ese conocimiento anatómico y funcional de lo normal es importantísimo para ayudarse en el diagnóstico clínico, especialmente en el diagnóstico clínico sindromático anátomo-funcional. Y busco algo más. No solamente resaltar esto, sino hacerles ver lo importante que es la semiología. O sea, a través de los casos clínicos, yo les hago ver a ustedes
cómo solamente sacando buenos síntomas a través del interrogatorio y buenos signos a través del examen físico es que podemos elaborar el diagnóstico. Si no hay una buena historia clínica, si la semiología no nos ha ayudado a sacar síntomas y signos, no vamos a llegar a ningún diagnóstico clínico adecuado. Entonces, reforzar, enamorarlos a ustedes de la semiología, hacerles respetar el conocimiento básico que han adquirido. Y también busco otro objetivo, que es prepararlos para que empiecen a querer desde ahora las clases que van a recibir en cuarto año de patología médica, para que vean cómo cuando un profesor les enseña patología médica, les está enseñando el curso natural de las enfermedades. Y de esa manera ustedes pueden saber lo que el paciente tiene desde el punto de vista etiopatogénico. Entonces, gracias al conocimiento básico y a la semiología, ustedes hacen el diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Y con el conocimiento de la patología médica, que lo van a recibir en las clases, que está en los libros, y que sobre todo aprenderán con los pacientes cuando hagan la relación médico-paciente, ustedes van a poder llegar al diagnóstico etiopatogénico. O sea, en definitiva, estoy tratando, en primer lugar, de que aprendan a ver cómo razonan los médicos para llegar al diagnóstico. Razonamiento médico, razonamiento clínico. Y en segundo lugar, estimularlos a que aprovechen ese conocimiento que están recibiendo de semiología, lo agranden día a día en la medida que vayan viendo los pacientes y se preparen para leer, para asistir a las clases, para estar siempre pendiente del conocimiento científico ya en el campo de la patología médica. Ese es mi objetivo. Vamos de nuevo con los casos clínicos. Hasta ahora solamente hemos presentado casos clínicos de pacientes que tienen trastornos motores. Presentamos el caso del niño de 2 años con un problema motor de motoneurona periférica y logramos llegar al diagnóstico sindromático anátomo-funcional de una manera bastante fácil. Luego presentamos un señor de 50 años que tenía ya manifestaciones clínicas que nos indicaban que había un daño crónico de las primeras y las segundas neuronas. Y ahí dijimos, bueno, ese paciente de 50 años, recordando la clase anterior, tenía problemas de primera neurona y de segunda neurona. De primera neurona evidenciado por una parálisis flácida y de segunda neurona por la parálisis espástica. Como era un problema exclusivamente de motoneurona, como era un proceso crónico en un adulto, yo le dije, mire, vayan a los libros, y les dije cómo ir y a dónde ir, vean cuáles enfermedades que dañan las motoneuronas pudiera tener este paciente. En la clase pasada les dije que ese paciente tenía una esclerosis lateral amiotrófica como diagnóstico etiopatogénico, o sea, que esa enfermedad daba el cuadro clínico que este señor tenía. Y les expliqué o les di algunos datos típicos de esta enfermedad y no voy a insistir más porque, bueno, ya lo que no pude inducirlos a que estudiaran, que son las enfermedades de las neuronas motoras, leyendo una patología médica, eso lo harán el año que viene cuando les enseñen las enfermedades en las clases de patología médica. Y también les mostré otra paciente, una mujer también de 50 años, que tenía una clínica muy particular, con trastornos de deglución, con evidencias de parálisis flácidas de la hemilengua izquierda, del velo del paladar izquierdo, de la cuerda vocal izquierda, y al mismo tiempo tenía una paresia espástica en el miembro inferior derecho. Analizamos ese caso clínico y llegamos a la conclusión que esta mujer tenía también una esclerosis lateral y amiotrófica, o sea, la misma enfermedad que este señor, pero que esa enfermedad se manifestaba de manera muy diferente desde el punto de vista de síntomas y signos. O sea, el cuadro clínico parecía ser muy diferente,
pero cuando uno razonaba y encontraba el daño anátomo-funcional, tanto en el señor como en la señora, se llegaba a la conclusión de que había el mismo problema, o sea, un problema de motoneurona primera y motoneurona segunda. En una enfermedad crónica que afectaba exclusivamente a las primeras y segundas neuronas sin trastornos sensitivos, y eso lleva a la conclusión, cuando uno conoce la patología médica, de que la enfermedad que afecta a la paciente es la misma enfermedad que afecta al señor. También decíamos que estos casos clínicos se presentan para que ustedes aprendan el razonamiento clínico. Y había una discusión que la hice con los muchachos del viernes, que se quedaron un poquito más de tiempo. Ustedes solamente tuvieron la clase de 1 hora, los del viernes la tuvieron un poco más larga, las 2 horas completas. Entonces, nos preguntábamos a nosotros mismos, ¿por qué tomamos estos casos clínicos como ejemplo? ¿Es porque son muy frecuentes? No. O sea, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que, desde el punto de vista de la cantidad de pacientes que van a ver, no es una enfermedad muy frecuente. En la patología se describe y se dice cuál es la estadística mundial. Por ejemplo, la incidencia de la esclerosis lateral amiotrófica es de 3 a 5 casos nuevos por año. O sea, el número de casos nuevos que aparecen por cada 100.000 habitantes en un año es de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes en un año. Entonces, Mérida, digamos que tiene 200.000 habitantes, el área metropolitana de Mérida. Cada año, ¿cuántos casos nuevos aparecen de esclerosis lateral amiotrófica? Unos 8, por poner el promedio, unos 8 casos nuevos por año. Esa es la incidencia. Ahora, entonces, incidencia de esta patología, 3 a 5 casos por 100.000 habitantes. En Mérida habrá cada año nuevos casos que alguien tiene que diagnosticar, y generalmente los tendría que diagnosticar el médico que enfrenta al paciente por primera vez. ¿Quiénes son ustedes cuando se gradúan? Que reciben pacientes con problemas y los van derivando adecuadamente. O sea que tienen que estar preparados para reconocer estos cuadros clínicos y mandarlos a donde deban mandarlos, al neurólogo en este caso. Ahora, la prevalencia de esa enfermedad, o sea, ¿cuántos casos hay en este momento en el área metropolitana de Mérida? ¿Qué es la prevalencia? Eso, el número de pacientes que están enfermos con esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, si cada año se incorporan 3 a 5 por 100.000 habitantes, pongamos 8, 10 en el mejor de los casos por año, y esta enfermedad tiene una vida, permite una vida de solamente 3, 4, 5 años en el paciente, o sea, el proceso degenerativo neuronal hace que el proceso avance rápidamente, y desde que empieza a dar síntomas hasta que el paciente se muere, pasan de 3 a 5 años. De nuevo, en un plazo de 3, máximo 5 años, los pacientes mueren, pero mientras ellos están muy graves en su último año de enfermedad, están entrando nuevos a alimentar este sistema de enfermedad. Y resultado es que entonces si multiplicamos 10, porque sería por 100.000 habitantes, son 200.000 en Mérida, unos 10, y supongamos que el promedio sea de 4 años de vida, serían 10 por 4, unos 40 pacientes debe haber en este momento en Mérida. 40 pacientes con ELA en este momento. No es que no hay ninguno, no es que hay tantos como pacientes tienen faringitis, pero hay pacientes con ELA. ¿Por qué los enseñamos? ¿Por qué tomamos este ejemplo de un caso clínico con ELA? Bueno, la primera razón es porque esa enfermedad crónica nos da síntomas y síntomas que los podemos analizar y razonar de manera sencilla, apelando, usando el conocimiento anátomo-funcional que ustedes tienen. Esa es la primera razón.